arterial, ¿ya? Sistémica, también está la hipertensión arterial secundaria. El paciente puede tener nefropatía hipertensiva, que viene a ser la lesión renal secundario al periodo prolongado al cual el paciente ha estado expuesto justamente a cifras tensionales altas, que no es lo mismo que aquel paciente que tiene hipertensión arterial secundaria a falla renal. Es nefrología, el paciente con oftalmología. hipertensiva generalmente desarrolla una fibrosis a nivel glomerular. ¿Ya? El tejido epitelial del glomérulo, el epitelio de la cápsula de Bowman e inclusive el epitelio que se encuentra a nivel de los túbulos contorneados, los túbulos renales, se empieza a transformar en tejido mesenquimal, tejido fibrótico. ¿Ya? Esto desarrolla o hace pues que haya un aumento de la resistencia vascular a nivel renal. ¿Ya? Y va a desencadenar lo que vamos a denominar nefropatía hipertensiva. El cambio de la hipertensión sobre el riñón es un proceso degenerativo progresivo, por lo tanto, creo que ya les he dicho, no existe eso de que el paciente hipertenso viene, doctor, yo fui diagnosticado de hipertensión hace 10 años, pero le cuento que mi médico me dijo que ya no soy hipertenso. No existe eso. La presión arterial, la hipertensión arterial en este caso se controla, pero el paciente hipertenso ya empieza el proceso de cambio degenerativo sobre todos los órganos, y en este caso sobre el riñón. Por lo tanto, ese paciente hipertenso podrá tener una creatinina normal y tener un ritmo diurético normal, pero si ingresa en un estado de estrés agudo, infección, traumatismo o cualquier otra patología aguda, es probable que ese paciente desarrolle falla renal mucho más rápido que otro paciente que no tiene estas patologías de base como hipertensión arterial o diabetes. Es muy importante tomar en cuenta eso, porque inclusive nosotros en la práctica clínica nos sorprende, ¿no? El paciente ingresa, no sé, es hipertenso de hace 10 años, nunca ha tenido signos de falla renal clínica ni laboratorial, e ingresa por una infección urinaria, pongámosle. Es bastante frecuente, una mujer con infección urinaria. Ingresa con una creatinina normal y en el siguiente control ya está con creatinina de 3, urea de 200 y deja de orinar. Y la familia se sorprende, y lo peor, hasta el médico se sorprende, ¿no? ¿Qué ha pasado? Negligencia médica. ¿Y es por qué? Porque estos riñones ya están en una nefropatía hipertensiva, ya están desarrollando lesión renal secundario a justamente este aumento de la resistencia vascular a nivel renal. Por lo tanto, no toleran las situaciones de estrés igual que otros pacientes. ¿Ya? Entonces, la nefropatía hipertensiva, ¿ya?, viene a ser básicamente como un endurecimiento de los vasos sanguíneos a nivel renal. ¿Ya? En palabras simples, pero en términos adecuados, se desarrolla una fibrosis a nivel glomerular, ¿ya?, y de las arteriolas igual periglomerulares, que hay que diferenciarlas justamente de las estenosis renales, ¿no? De las estenosis renales igual se produce un aumento de la resistencia vascular, pero en este caso no está dentro de la estructura del riñón, es la hipertensión renovascular que se desarrolla secundaria a una estenosis de la arteria renal, de las arterias renales. Y al haber una resistencia al flujo renal, pues va a haber también un aumento de la resistencia vascular a nivel intrarrenal. La diferencia en este caso de la hipertensión renovascular es una afectación extrínseca al riñón. Y en el caso de la nefropatía hipertensiva se desarrolla por una afectación intrínseca o intraglomerular en este caso. ¿Ya? ¿Qué pasa con el corazón cuando el paciente es hipertenso? Desarrolla una nefropatía hipertensiva, es hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? En este caso va a pasar lo mismo con los vasos sanguíneos intrarrenales, glomérulos y las arteriolas alrededor del glomérulo renal. ¿Ya? Se desarrolla entonces un daño arteriolar capilar y una hialinosis que va a terminar en una fibrosis. Si nos acordamos de histología, pues vamos a
a recordar que el tejido fibrótico ya viene a ser un tejido reticular con abundantes fibras de colágeno de tipo 3. ¿Y cuáles son las características de estas fibras de colágeno? Pues no se distienden. No tienen la capacidad de lactancia y complacencia. No se distienden, no regresan o sea, no tienen la capacidad de elasticidad, por lo tanto no se distienden ni regresan a su diámetro normal. Estas fibras de colágeno de tipo 3, que son características del tejido fibrótico, son duras, no distensibles. Por lo tanto, todo aumento del volumen intravascular fácilmente me va a aumentar la presión intraluminal a nivel de la microvasculatura del riñón. Y por otro lado, con el pasar de los años, pues va a alterar la estructura como tal de la nefrona. Acá, por ejemplo, tenemos justamente un engrosamiento, ¿no?, de la pared de las arteriolas. No solamente va a haber una afectación de los vasos glomerulares, sino también de los podocitos. Va a haber una pérdida también de la membrana basal glomerular, ¿no? Y va a haber, por lo tanto, una alteración de las cargas negativas y positivas. Por lo tanto, la adhesión intercelular también va a estar afectada con alteración de la estructura del glomérulo. La afectación no solamente es a nivel del glomérulo, sino de los pequeños vasos que están alrededor del glomérulo, de los podocitos, a nivel tubular también, y en general hay una transición de tejido epitelial a tejido mesenquimático, es decir, de epitelio a tejido fibroso. Por lo tanto, el paciente con hipertensión arterial va a desarrollar cambios estructurales a estos distintos niveles y, en conclusión, cualquiera de estas afectaciones o la suma de todas estas afectaciones también va a terminar desarrollando una alteración de la función renal, que se va a traducir en ¿qué? En una disminución del filtrado glomerular. Esa disminución del filtrado glomerular yo la voy a ver clínicamente con una disminución del ritmo diurético, con edema en miembros interiores, con aumento de urea y creatinina, con alteraciones hidroelectrolíticas y trastornos del equilibrio ácido-básico. La hipertensión arterial viene a ser la segunda causa de enfermedad renal crónica, ¿ya? Ahí entra igual la diabetes mellitus. Por lo menos a nivel local, diabetes mellitus y hipertensión arterial son las dos causas más frecuentes de falla renal crónica. Clasificación de hipertensión arterial, yo siempre digo que la presión arterial no es un número, ¿ya? La presión arterial responde mucho de acuerdo al estilo de vida del paciente, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las patologías de base, de acuerdo a la situación en el momento de la toma de la presión y de acuerdo hacia la presión en ese momento del paciente ejerce o no signos de hipoperfusión y, en el caso de la hipertensión arterial, signos de emergencia hipertensiva. Sin embargo, para estos pacientes donde la sintomatología de la nefropatía hipertensiva la vamos a ver 5, 10 o 15 años después, sí es muy importante tener parámetros numéricos de presión arterial, ¿ya? Entonces, dentro de lo normal, la bibliografía dice que la presión arterial es de 120/80, 129/84, y de ahí para arriba, bueno, ya tenemos cifras tensionales altas. Mientras mayor es la cifra de la presión arterial, mayor va a ser la resistencia vascular intrarrenal y, por lo tanto, mayor la lesión a nivel de la estructura o a nivel de todas esas estructuras que se van a alterar a nivel del riñón. Ahí tienen, pues, ¿no?, hipertensión arterial grado 1, hipertensión arterial grado 2, grado 3, de acuerdo a qué tan elevado está, ¿ya? De todas esas, ¿cuál es el parámetro de corte más grave? Pues viene a ser la crisis hipertensiva, que es cuando la presión arterial tiene una presión sistólica mayor a 160/90. Y entre la presión arterial normal y la crisis hipertensiva, los intermedios, son los que tienen ahí hipertensión arterial grado 1, grado 2, grado 3. Los parámetros numéricos van cambiando cada año, ¿no? Se van modificando. Y obviamente en función a eso, pues yo iré modificando mis criterios. Eso es más memoria, aprenderse los números. Lo que sí es importante entender, no memorizar, es más que todo el mecanismo fisiopatológico por el cual yo voy a intentar controlar esa presión, y es la base justamente del tratamiento de todos estos pacientes hipertensos. Desde el punto de
de vista fisiológico, tenemos que tomar en cuenta que la presión arterial viene a ser el aumento de la tensión, ¿no? Viene a ser el aumento de la presión o la presión que se ejerce sobre la pared de los vasos sanguíneos, presión arterial, ¿no? Ahora, esta presión arterial está determinada por dos factores, gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco viene a ser el volumen de sangre que inyecta el corazón en la unidad del tiempo, que la unidad del tiempo siempre es el minuto. Y en teoría el gasto cardíaco es de 4, 5 a 6 litros por minuto. Y la resistencia vascular periférica viene a ser justamente la resistencia que se ejerce a nivel de los vasos sanguíneos periféricos, a nivel de las arteriolas, que va a estar determinada justamente por la resistencia vascular periférica, porque está determinada justamente por el diámetro de los vasos sanguíneos a nivel periférico, ¿no? Si hay vasoconstricción o vasodilatación. La vasoconstricción pues va a producir un aumento de la resistencia vascular periférica, y el aumento de la resistencia vascular periférica me va a producir un aumento de la presión arterial. La vasodilatación me va a producir una disminución de la resistencia vascular periférica, y la disminución de la resistencia vascular periférica me va a producir una disminución de la presión arterial. Los antihipertensivos, hay muchos otros, pero la mayoría de los antihipertensivos justamente actúan a estos dos niveles, ¿no? De manera directa. Hay otros que actúan sobre estos factores de manera indirecta. Por ejemplo, los beta bloqueantes, ¿qué van a hacer? Van a disminuir la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, me van a disminuir el gasto cardíaco, y al disminuir el gasto cardíaco me van a disminuir la presión arterial. Por eso ahí demarca que los dos factores que determinan el gasto cardíaco son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Mientras más taquicárdico esté el paciente, me va a aumentar más el gasto cardíaco y me va a aumentar más la presión arterial. Y el volumen sistólico, que en teoría son entre 70 a 75 ml, es el volumen que inyecta el corazón en un latido, que son 70 a 75 ml. Mientras mayor sea el volumen sistólico, mayor el gasto cardíaco. Mientras menor sea el volumen sistólico, menor el gasto cardíaco. Por lo tanto, ahí entran los diuréticos. Los diuréticos me van a aumentar la eliminación de orina, por lo tanto me van a disminuir el volumen sanguíneo circulante y me van a disminuir el volumen sistólico, lo cual me va a disminuir el gasto cardíaco y me va a disminuir la presión arterial. Cada diurético actuará en receptores y por mecanismos diferentes, pero en conclusión su objetivo final es disminuir el volumen sistólico y disminuir el gasto cardíaco. Y luego tenemos los antihipertensivos que actúan justamente sobre la pared de los vasos sanguíneos. Ahí tienen los calcioantagonistas, tienen los ARA, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿no? Que van a justamente disminuir la resistencia vascular periférica, y de manera indirecta los ARA también actúan disminuyendo la absorción de agua a nivel renal y por lo tanto disminuyendo el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Comprender justamente la fisiología de la presión arterial me va a ayudar a mí a comprender justamente el mecanismo de acción de los antihipertensivos. Los números, bueno, ya lo aprenderé de memoria, o inclusive ya a mano lo tenemos, ¿no?, con el celular, en base a las metas que yo quiero lograr. Sin embargo, tenemos que modificar esos parámetros de presión arterial que hemos visto previamente en relación ya al paciente crónico. ¿A qué nos vamos con esto? Que tenemos números establecidos de presión arterial normal, hipertensión arterial grado 1, 2 y 3, pero ya el paciente hipertenso crónico, por ejemplo, que vive toda su vida con 150-90, por ejemplo, o 150-85, me va a llegar a mi consultorio, mi meta no va a ser que ese paciente que ya está 10 años con presión de 150-85, mi meta no va a ser volverlo a 120-80, que la biografía me dice que es normal. Porque yo lo bajo a esa presión a ese paciente y más bien me va a presentar signos de hipoperfusión, porque su glomérulo, su nefrona ya está acostumbrado a una presión sistólica y una presión de perfusión alta. Entonces es en base a eso, comprendiendo este sistema fisiológico, yo intentaré alterar los parámetros que nosotros decimos normales, ¿ya? La palabra normal no debería existir para nosotros, ¿no? Porque en realidad va a depender la homeostasis, es totalmente diferente en cada paciente.
desarrollo ya de hipertensión arterial, pues también esquemáticamente es lo que hemos hablado al inicio, ¿no? Hay un aumento, hay una presión alta. La presión que se ejerce sobre la pared del vaso sanguíneo en el paciente hipertenso es alta, lo cual me va a producir justamente un proceso de inflamación y reparación, porque va a distender las fibras musculares del vaso sanguíneo. Y esto me va a desenlazar justamente en la activación de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento que van a hacer que haya una hiperplasia, un aumento del número de las células musculares, y también una hipertrofia, un aumento del tamaño de las células musculares. Por lo tanto, va a hacer que haya un aumento del grosor de la pared del vaso sanguíneo. De la misma manera, no solamente va a haber la respuesta inicial, obviamente a la hipertensión arterial, va a ser sobre la capa muscular, pero la respuesta crónica ya viene a ser justamente la presencia de tejido fibrótico. En conclusión, la pared del vaso sanguíneo va a estar engrosada, y mientras más gruesa sea, pues mayor va a ser la resistencia del vaso sanguíneo. Y mientras mayor sea la resistencia del vaso sanguíneo, mayor va a ser la presión arterial. Por eso es que el paciente hipertenso inicia con un antihipertensivo, pero si el paciente no cambia de estilo de vida, no cumple con su tratamiento medicamentoso, pues va a terminar con 2 antihipertensivos, luego con 3, con 4, y se va a hacer básicamente una hipertensión arterial refractaria, justamente gracias a este mecanismo. La presión arterial alta, ¿qué va a afectar? Va a afectar vaso sanguíneo, corazón, retina, cerebro, riñón, tanto desde el punto de vista agudo como crónico. Entonces se va a desarrollar justamente a nivel de los vasos sanguíneos una hipertensión arterial refractaria al tratamiento. A nivel del corazón, una nefropatía hipertensiva. A nivel de la retina, una retinopatía hipertensiva. A nivel del cerebro, pues accidentes cerebrovasculares. Y a nivel del riñón, nefropatía hipertensiva, de manera crónica. De manera aguda, pues es lo que han avanzado seguramente en cardiología, las crisis hipertensivas van a desarrollar lesiones de órganos vitales, ¿no? A nivel del corazón me va a producir insuficiencia cardíaca congestiva e infarto agudo de miocardio. A nivel del riñón, insuficiencia renal aguda. El paciente renal crónico o el paciente hipertenso crónico, el paciente con nefropatía hipertensiva, o sea, falla renal crónica, puede desarrollar insuficiencia renal aguda, que es la falla renal crónica reagudizada. A nivel del cerebro, pues puede producir igual accidentes cerebrovasculares, ¿no? A nivel de la retina, el sangrado conjuntival, ¿no? A nivel pulmonar, el edema agudo del pulmón hipertensivo, son lesiones de órganos diáneos. Tanto la hipertensión arterial va a producir lesiones de órganos blancos, tanto desde el punto de vista del proceso agudo como crónico. Entonces va a haber un aumento crónico de la resistencia periférica, una hipoperfusión de órganos, por lo tanto va a haber un aumento de la actividad simpática, un daño tisular que dificulta o impide la corrección de la presión arterial, más aún si el paciente no realiza tratamiento y no cambia de estilo de vida, y va a haber una alteración de los sistemas de regulación de la presión arterial. ¿Y cuáles son esos sistemas de regulación de la presión arterial? Pues tenemos el sistema de regulación a corto plazo y el sistema de regulación a largo plazo. El sistema de regulación a corto plazo, los receptores son justamente los que tenemos a nivel de los corpúsculos retrocarotídeos. Tenemos varoreceptores, justamente que perciben los aumentos o las disminuciones de las cifras tensionales. Un aumento de la presión arterial va a activar justamente este mecanismo de regulación rápida determinado por los varoreceptores, por lo cual va a haber que va a producir el sistema nervioso simpático y parasimpático sobre el corazón, una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la resistencia vascular periférica. Pero son mecanismos de regulación rápida, es decir, actúan inmediatamente, pero todo mecanismo cuando es rápido es de corta duración, ¿no? Porque el corazón no puede estar mucho tiempo con frecuencia cardíaca baja, y si está hipotenso no puede estar mucho tiempo con frecuencia cardíaca alta.
Luego viene el sistema de regulación a largo plazo, que es el sistema renin-angiotensina-aldosterona, pero este se va a manifestar después de las 48 a 72 horas, porque tiene que haber una activación hormonal, ¿no? ¿Cuál es la conclusión o el final del sistema renin-angiotensina-aldosterona? La liberación de dos hormonas, una la angiotensina 2 y otra la aldosterona. La angiotensina 2 me va a producir vasoconstricción o vasodilatación, y la aldosterona me va a producir un aumento o disminución de la absorción de sodio y agua dependiendo si están altas o bajas. Generalmente el sistema renin-angiotensina-aldosterona, pues cuando se activa, va dirigido a aumentar en realidad la presión arterial. Por lo tanto, en el paciente hipertenso, este sistema va a estar reducido. Porque no queremos que se absorba sodio, no queremos que se absorba agua, porque no queremos que haya un aumento mayor de la presión arterial. Por eso el objetivo del cambio de estilo de vida del paciente empieza por la dieta, una dieta hiposódica. Que la ingesta de sodio me va a aumentar la absorción de agua, y la absorción de agua me va a aumentar el volumen sanguíneo, eso me va a aumentar el volumen sistólico, eso me va a aumentar el gasto cardíaco y me va a aumentar la presión arterial. Estos mecanismos de regulación, pues cuando están activados de manera persistente o inhibidos de manera persistente, pues se van a alterar. Y luego tenemos el tratamiento. Tenemos que tomar en cuenta que la línea de tratamiento del paciente hipertenso, primera línea dice hielo. Segunda línea dice ARA. Luego, beta-bloqueante. Luego, IBET. Luego, calcio antagonista. Y luego, alfa-bloqueante. Pero es la línea de tratamiento para un paciente hipertenso sin falla renal. Tenemos que tomar en cuenta que el paciente hipertenso con falla renal pues, se modifica un poco, porque por ejemplo los YECA y los ARA me producen una vasoconstricción en la arteriola aferente. Si el paciente tiene falla renal, puede exacerbar la falla renal. Entonces están contraindicados. El manejo antihipertensivo con YECA y con ARA está contraindicado el paciente con falla renal. Será seguramente una contraindicación relativa, porque si el paciente está con dos antihipertensivos, tres antihipertensivos, digamos, y no se controla la presión, pues uno termina utilizando ARA y YECA si es necesario, pero tenemos que tomar en cuenta que me producen vasoconstricción en la arteriola renal y por lo tanto me van a exacerbar las fallas renales. Por lo tanto no son primera línea. ¿Ya? Sí se usan en pacientes renales, sí, pero ¿con qué objetivo? Para disminuir la proteinuria. Entonces no se usa en dosis antihipertensivas, se usa en dosis bajas. Por ejemplo, si recordamos, los YECA se utilizan 5 a 10 miligramos en 24 horas. Por lo tanto, para disminuir la proteinuria yo no uso dosis antihipertensivas, uso dosis bajas, 2.5 miligramos. Los ARA, el más conocido que tenemos es los sartán. ¿Cómo se usa? 50 miligramos cada 12, 100 miligramos hasta 150 miligramos diarios. Pero para disminuir la proteinuria, pues yo uso dosis bajas, 25 miligramos día. No uso dosis antihipertensivas para disminuir la proteinuria. Porque la dosis antihipertensiva me va a aumentar la falla renal. Los beta-bloqueantes igual tienen una contraindicación relativa. Se usan ya en el paciente renal de manera normal, pero se reduce la dosis en caso de creatinina mayor a 2. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene falla renal no va a depurar adecuadamente los medicamentos, va a acumular los beta-bloqueantes y el efecto secundario pues va a ser bradicardia. Entonces también es
están contraindicados en la falla renal. Sin embargo, va a depender totalmente del aclaramiento que tenga el paciente de creatinina, es decir, del valor de la creatinina en laboratorio. Esto, por ejemplo, es obviamente una sugerencia para lo que ustedes van a hacer, que van a ver al paciente en consulta y lo van a mandar a su casa y va a volver en 2 semanas. Nosotros, por ejemplo, que lo tenemos monitorizado todo el tiempo, sí le damos beta-bloqueante. ¿Por qué? Porque fácilmente en el momento que empieza a bajar la frecuencia cardíaca le suspendemos el medicamento. Individualizamos al paciente, no generalizamos al paciente. ¿Ya? Pero como ustedes, como digo, van a ver a un paciente y el control lo hacen 2 semanas o un mes después o 2 meses después, se van a dar cuenta cuando haga bradicardia, entonces por eso que tienen que ajustarlo. Si yo tengo creatinina mayor a 2 y tengo otras opciones de antihipertensivo, pues le doy otras opciones de antihipertensivo y no le doy beta-bloqueante. Luego tenemos, bueno, entre los beta-bloqueantes, de cada uno hay un montón, ¿no? Es como la leche, hay varias marcas, como la cerveza, hay varias marcas, nombres comerciales, etc. Solamente estamos hablando de los más conocidos y los más económicos, los más fáciles de encontrar. Beta-bloqueantes tenemos, por ejemplo, carvedilol. El carvedilol se da 6.25, 12.5 y hasta 25 miligramos cada dosis. Hay otra dosis que se usa en cardiología que es 3.125, pero dosis de 6.25 para arriba es dosis antihipertensiva. Dosis de 6.25 para abajo no son dosis antihipertensivas. Generalmente en cardiología utilizan 3.125 solamente para control de frecuencia. Ya, es decir, ese paciente con arritmia cardíaca crónica que tiene que hacer control de frecuencia cardíaca. Los beta-bloqueantes, pues hay cardioselectivos y no cardioselectivos. Los no cardioselectivos, como el carvedilol, pues están contraindicados en los pacientes con atopía, con asma. Porque les puede desencadenar. ¿Qué les puede desencadenar? Cardio, ya han avanzado. ¿Cómo, doctor, de nuevo? ¿Cuál es el efecto secundario de los beta-bloqueantes no cardioselectivos? Broncoconstricción. Si yo tengo un paciente con antecedentes de asma o cualquier tipo de atopía de tipo alérgica y tengo otras opciones aparte de los beta-bloqueantes, pues le doy las otras opciones de antihipertensivos fuera de los beta-bloqueantes. Pero si lamentablemente no tengo otras opciones antihipertensivas y solo tengo beta-bloqueantes, pues le doy un beta-bloqueante cardioselectivo, o sea que actúe solamente sobre receptores del corazón, ¿no? Porque hay receptores beta 1 que actúan sobre el corazón y beta 2 que actúan sobre los bronquios. Entonces, si yo le doy un no cardioselectivo, va a activar los receptores beta 1 del corazón y los receptores beta 2 del bronquio. Por eso es que están contraindicados en los pacientes con atopía. Pero ahora, si tengo la mala suerte de que mi paciente no responde a los otros antihipertensivos y aparte tiene antecedentes de atopía y no tengo beta-bloqueante cardioselectivo, pues me va a tocar dar de los no cardioselectivos y le daré corticoides. Entonces tenemos que evaluar todas las opciones. No nos quedamos solamente en que el carvedilol, broncoconstricción, no le vamos a dar a ningún paciente. Pero vamos a tener los pacientes hipertensos crónicos que, no sé si han visto, tienen 5 antihipertensivos y siguen hipertensos. Tengo que evaluar todas mis opciones. Y además, por ejemplo, que dentro de los beta-bloqueantes cardioselectivos, por ejemplo, tenemos el bisoprolol, el nebivolol, que no tienen tanto efecto antihipertensivo como el carvedilol, por ejemplo. Entonces, todo eso tengo que evaluar en el paciente. Los diuréticos, bueno, el menchizán de los diuréticos, furosemida, porque ni evaluamos cuál es el diagnóstico del paciente, necesitamos un diurético y le damos puro, para todo, puro. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay otros diuréticos, ¿no? Tenemos las tiazidas,
Tenemos la espironolactona. Y seguramente hay otros más. La furosemida es que ¿está mal usarlas? No, sino que tenemos que tomar en cuenta que el efecto de la furosemida es mucho más potente, me va a aumentar drásticamente la eliminación de orina, me va a bajar drásticamente el volumen sanguíneo. ¿No? Entonces no se lo voy a dar de entrada a un paciente que se va a ir a la casa. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo vamos a ver en 2 semanas, 3 semanas, un mes, y en un mes este paciente va a volver hipotenso, va a volver hipocalémico, con calambres, y peor si tiene arritmia cardíaca puede exacerbar su arritmia en la casa. Entonces eso tenemos que evaluar al momento de administrar, porque tiene una acción mucho más rápida y obviamente también un efecto de duración un poco más corto. ¿Para qué el tratamiento ambulatorio? Pues se prefieren más las tiazidas y la espironolactona. Tienen un efecto de disminuir el volumen sanguíneo mucho menos drástico, tienen un tiempo de vida mucho más prolongado y por lo tanto un efecto más sostenido. La furosemida, por ejemplo, va a bajar la presión en 4 horas y luego va a empezar a aumentar otra vez. Y la presión arterial es como la glicemia. ¿Ya? Los pacientes diabéticos tienen mucho más efectos secundarios, tienen más efectos secundarios cuando tienen más variaciones de glicemia que cuando tienen glicemia alta sostenida. Lo mismo los pacientes hipertensos. Tienen muchas más lesiones agudas y crónicas cuando hay mayor variación de presión arterial que cuando tienen la presión arterial sostenida. Cuando tienen la presión arterial alta sostenida, pues el organismo se va adaptando a la hipertensión arterial, por lo tanto son menos sintomáticos. En cambio, los que tienen variaciones bruscas en la presión arterial son más sintomáticos, porque no le da el tiempo al organismo de adaptarse al cambio. Y eso es lo que pasa generalmente cuando manejamos al paciente hipertenso con antihipertensivos de acción corta. ¿Están mal usarlos? No, sino que va a depender dónde estén tratando al paciente. Por ejemplo, la furosemida la utilizarán intrahospitalaria, donde ustedes le administran al paciente el medicamento y están viendo el efecto del medicamento. Y en base a eso van modificando la dosis. Yo voy modificando la dosis de la furosemida cada día o cada 12 horas. En cambio, la tiazida y la espironolactona pues la modificaré cada 2 semanas, cada 3 semanas. Eso tengo que tomar en cuenta al momento de usar cualquier medicamento. Calcioantagonistas, por ejemplo, tenemos amlodipino, tenemos nifedipino, tenemos varios calcioantagonistas, sí, hay 3 familias de calcioantagonistas y todo eso. Los que más usamos, por ejemplo, los que más se ven, amlodipino y nifedipino. ¿Diferencia entre uno es mejor que otro? No, sino que cada uno tiene sus beneficios. El amlodipino tiene un efecto de acción más retardado, pero una vida media larga. Por lo tanto, generalmente lo utilizaré de manera ambulatoria. Se lo voy a dar y el paciente va a tener un mejor control más sostenido de la presión arterial. El nifedipino tiene un efecto de acción rápido, pero una vida media corta. Por lo tanto, está más recomendado en aquellos casos de crisis hipertensiva, cuando yo necesito bajar en corto tiempo la presión arterial. Sí tiene un efecto mucho más hipotensor que el amlodipino, ¿no? Pero tiene una vida media corta. El amlodipino puede tener una vida media de 20-22 horas, el nifedipino de 6 horas más o menos, para que tengamos una idea. En base a eso es la administración, ¿no? El amlodipino lo dan ¿cuánto? 5 a 10 miligramos día, y eso justamente va relacionado con su vida media. ¿Para qué? Para que cuando reciba la siguiente dosis de amlodipino está bajando el efecto de la dosis anterior. Y el nifedipino será, dependiendo de la respuesta del paciente, 10, 20, hasta 30 miligramos cada 6 horas, que es la dosis máxima. Son calcioantagonistas, bloquean los receptores de calcio a nivel de los vasos sanguíneos. Al bloquear los receptores de calcio, que son importantes para el potencial de acción del músculo, pues hay vasodilatación, hay disminución de la resistencia vascular. Y los alfa bloqueantes, que bueno, igual bloquean los receptores alfa. Los receptores alfa actúan sobre
Vasoconstricción, vasodilatación. ¿No ven? Al bloquear los receptores alfa, bloquean la vasoconstricción, por lo tanto, disminuyen la resistencia vascular periférica y disminuyen la presión arterial. Lo más recomendado en el paciente renal, pues son, si hablamos de manejo hipertensivo del paciente renal, calcio-antagonistas, alfa bloqueantes. ¿No? Tercero, beta bloqueantes, siempre y cuando valoramos la función renal. Y luego tienen los diuréticos, que va a depender del grado de lesión renal que tenga mi paciente, porque si mi paciente es anúrico, pues no va a ser tan efectivo darle diurético. El beneficio del diurético es disminuir el volumen sanguíneo, y si mi paciente no orina, no va a haber beneficio de usar diurético. ¿Qué más? Luego tenemos los antihipertensivos endovenosos. Hay un montón. Lo que más vamos a encontrar: nitroglicerina, labetalol y nitrocrucial. ¿En qué caso se voy a utilizar? Pacientes con crisis hipertensiva. Puede ser un paciente sin nefropatía, o puede ser también un paciente con nefropatía, porque hay falla renal crónica reagudizada. Entonces sí tengo que tener conocimiento de estos medicamentos: nitroglicerina, labetalol, nitrocrucial. La nitroglicerina es un vasodilatador arterial y venoso. ¿Ya? El beneficio es importante, especialmente para los pacientes que tienen falla renal y compromiso cardíaco. ¿Por qué? Porque al producir vasodilatación arterial y venosa me disminuye la postcarga y me disminuye la precarga. Entonces le daremos a aquel paciente que está hipertenso y que tiene, por ejemplo, edema agudo del pulmón o falla cardíaca. Pero no es el más recomendado en los pacientes neurológicos. ¿Por qué? Porque al producir vasodilatación venosa puede aumentar el edema cerebral en el paciente neurológico. El labetalol, pues, muy actual. El receptor beta 1 me va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y de esa manera igual me va a disminuir el gasto cardíaco y la presión arterial. Igual es bastante recomendado en el paciente cardíaco. No tiene una contraindicación así importante en el paciente neurológico. Sin embargo, si el paciente es neurológico, ¿cuál es el riesgo de todo paciente neurológico? Que haga signo de hipertensión intracraneana. Y la triada de la hipertensión intracraneana, uno de los signos es bradicardia. Por lo tanto, si está con labetalol, no voy a saber si está haciendo bradicardia por el medicamento o por hipertensión intracraneana. Entonces, no es una contraindicación total, pero es un punto que tengo que tomar en cuenta. Y el nitrocruciato, ¿ya?, que tiene un efecto mucho más hipotensor, ¿ya?, que sí o sí necesita presión arterial invasiva. Su efecto de acción es los primeros minutos. ¿Ya? Su vida media es igual vida media ultra corta. Ustedes lo suspenden e inmediatamente se va viendo el efecto de la ausencia de medicamento. Por eso sí o sí necesita presión arterial invasiva. No le puedo yo dar nitrocruciato y estarle midiendo la presión cada hora. ¿Ya? Es bastante recomendado para los pacientes neurológicos graves. Pero los que más se van a aplicar en sala pueden utilizar nitroglicerina y labetalol. No es adecuado utilizar antihipertensivos en sala, no, pero en Bolivia lo terminamos utilizando. ¿Por qué? Porque a veces no hay espacio en un lugar de monitorización continua, así que en sala estamos manejando ahí la nitroglicerina y el labetalol. Por eso tenemos que tener base de conocimiento de estos medicamentos. ¿No? ¿Qué más? Ese es básicamente el tratamiento antihipertensivo. ¿Ya? Tomando en cuenta que la nefropatía hipertensiva parte ya de un paciente que está probablemente con una biterapia y triterapia. Entonces el objetivo del tratamiento que estamos hablando es desde el momento que diagnosticamos al paciente con hipertensión arterial. El paciente que está con nefropatía hipertensiva ya ha sido diagnosticado hace 5 o 10 años de hipertensión arterial, o si no ha sido diagnosticado ya tiene la presión arterial hace 5 o 10 años, que es más o menos el tiempo de vida que el paciente desarrolla las fallas renales.
nuestro objetivo desde el punto de vista específico del tratamiento de la nefropatía hipertensiva va a ser control, es decir, ajustar la dosis de los medicamentos en base a los detalles que hemos visto previamente. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, el daño renal, ya lo vimos hace rato. El final o la conclusión de todo este proceso de hipertensión arterial crónica va a ser daño de los pequeños vasos, daño glomerular, daño de los podocitos. Y aquí un poco de imagen. Una nefrona normal y una nefrona con fibrosis. Esta es una imagen más real. Una nefrona normal, glóbulo renal, el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman y posteriormente una nefroesclerosis, una alteración total de la estructura de la nefrona. Con el proceso evolutivo crónico, todo ese tejido glomerular se transforma en tejido mesangial, tejido fibroso. Desde una visión un poco más amplia, entonces vemos las nefronas totalmente fibrosadas. Y los vasos sanguíneos con una pared arterial totalmente engrosada. Preguntas. En cardio avanzado, una hipertensión arterial. Sí.